Hola, feliz día. Mucho gusto. Mi nombre es Guillermo Marconi. Soy el tutor influencer de esta unidad curricular llamada Investigación Cualitativa. Introducción a la investigación cualitativa. Hoy vamos a hablar sobre la segunda actividad síncrona, la segunda actividad sumativa que vamos a desarrollar en este momento, en este periodo académico. Lo que vamos a hacer acá, en este periodo académico, es la elaboración de una estructura del proyecto de investigación. Vuelvo y repito, es una estructura. Aquí no lo vamos a desarrollar todavía, ¿ok? Aquí no lo vamos a hacer, aquí simplemente vamos a presentar la estructura de cómo nosotros vamos a esquematizar nuestro trabajo. ¿De dónde vamos a sacar la estructura? La estructura la vamos a sacar del manual de trabajo de grado pregrado de la Universidad Bicentenaria de Aragua. ¿Ok? Y vamos a presentar un video con unas láminas de PowerPoint, o sea, vamos a diseñar las láminas de PowerPoint, vamos a grabar el video, lo vamos a subir a YouTube y eso es lo que yo voy a valorar, lo que yo voy a revisar. Yo voy a revisar el esquema y las láminas en el video, donde usted se tiene que ver su cara, así como me ven aquí, explicando ese video. ¿Ok? Entonces, quiero compartir con ustedes, ¿sí? Estas láminas, ¿verdad? La primera lámina va a tener el nombre de ustedes, el título del video, en este caso el título del trabajo. En la página, en la siguiente lámina, vamos a estructurar las portadas, la contraportada, o sea, vamos a apropiarnos de todos esos contenidos. Luego en la siguiente lámina vamos a hablar de la perspectiva de la realidad, ¿sí? El problema de investigación, los objetivos, etcétera. Y en la siguiente lámina vamos a hablar de las perspectivas teóricas y la perspectiva metodológica. Ahora bien, yo les voy a explicar ahorita cómo vamos a presentar el esquema. Finalizado este encuentro síncrono, yo les voy a presentar un foro de discusión que va a estar colgado en la unidad 2 de asesorías de título y objetivo en función, en función de lo que nosotros vamos a trabajar. Yo voy a dejarles un foro donde usted va a indagar, va a presentar propuestas de título y objetivo para yo se los voy a asesorar y les voy a decir, bueno, mira, sí, este título está bien, etcétera, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes al final de este encuentro. Estamos trabajando con investigación cualitativa. Este encuentro que estoy desarrollando en este momento es investigación cualitativa. Si alguna de las personas que está aquí dentro es de investigación aplicada, debe esperar a que iniciemos el foro de investigación aplicada. Vamos a continuar entonces. Vamos a presentar primero la estructura del proyecto que nos muestra el manual de la universidad. El manual de la universidad, el manual para la elaboración y presentación y evaluación de trabajos de grado, carreras de pregrado, ¿verdad? Este nos muestra, nos dice cómo debe ser el esquema, cómo debe ser el esquema del proyecto. Recuérdense que en investigación nosotros presentamos el proyecto, ¿sí? En investigación cualitativa vamos a trabajar con un proyecto cualitativo que muy bien te puede servir para investigación aplicada, ¿ok? Juan, yo voy a desarrollar mi proyecto y lo voy a convertir en un trabajo. Y eso es lo que yo voy a presentar en el 12º, cuando yo presento mi trabajo especial, mi trabajo final de grado. Entonces, en la página número 43 de el manual referido,
nos explica, nos indica cómo es este esquema. ¿Ok? Este esquema, ¿verdad? Tiene una portada de acuerdo a la universidad, una portada interna, la carta de aceptación del tutor, el resumen, la introducción, los momentos, que son tres en el esquema. Tenemos entonces la perspectiva de la realidad, que incluye descripción de la situación contextual, propósitos de investigación, importancia de la temática. En la perspectiva teórica hablamos de temas y subtemas. En la metódica hablamos de métodos, procedimientos de investigación y cronograma de actividades y las páginas posteriores más las referencias. Este es el esquema de nuestro trabajo de investigación. En el enfoque cualitativo, si yo reviso el manual, ahí nos explica qué es lo que nosotros tenemos que presentar. ¿Ok? Ahí nos va diciendo, por ejemplo, qué es la perspectiva de la realidad, nos va diciendo cuál es qué se hace en la importancia de la temática, la perspectiva teórica, metódica, etcétera. Esto, muchachos y muchachas, es necesario que usted lo lea y lo domine. ¿Ok? Adicional, adicional al foro donde vamos a asesorar títulos y objetivos y propósitos en este caso, eh, yo les voy a construir un cuestionario que no tiene ningún tipo de puntuación en la nota final, pero que nos va a permitir confrontarnos con el contenido que está desarrollado en el manual. El manual es la guía que nosotros tenemos que utilizar para construir los trabajos cualitativos. Los trabajos cualitativos son hermosísimos. ¿Ok? Muy bien. Ahora les voy a presentar modelos de esquema utilizando los 4 métodos que ustedes presentaron en la actividad sumativa 1. ¿Ok? Voy a presentarles cómo lo tienen que presentar, cómo lo tienen que discutir. Es muy lamentable que no tenga aquí estudiantes para interactuar, pero bueno, yo puedo comprender que están trabajando o haciendo otras actividades. Por eso yo les invito a que estén muy atentos a este video para que puedan hacer un bonito trabajo, pues. Ok. Bien. ¿Qué, cuál es el propósito del enfoque fenomenológico? Acercarnos, ¿sí?, a el fenómeno de estudio. Lamentablemente aquí no, como lo dije, pues no tenemos ahorita estudiantes. Ya voy un momentico. Un instante. Perdí la señal aquí. Ok. Sí. No. Muy bien. Eh, perfecto. Ajá, ¿qué es el enfoque fenomenológico? ¿Verdad? El enfoque fenomenológico se centra en el estudio de las experiencias que viven, ¿verdad?, las personas en un fenómeno, ¿sí? Tal como son percibidas, sentidas y pensadas por los individuos, con el objeto de comprender la esencia de ese fenómeno. Entonces, eso es importante
tenerlo claro. Aquí tenemos un ejemplo de un título de un trabajo fenomenológico. La vivencia de la resiliencia en adolescentes que han superado el acoso escolar. Un estudio para describir su mundo de vida. Entonces aquí, ¿qué vamos a presentar nosotros en la perspectiva de la realidad, que es el momento uno? Bueno, vamos a presentar la descripción de la situación actual. Aquí vamos a señalar la alta prevalencia e impacto psicológico del acoso escolar en la adolescencia, las limitaciones de los estudios que solo se centran en la victimización. ¿Ok? Este es un enfoque, esta es una forma, un esquema que yo construí. Usted va a presentar otra cosa con otro título. El propósito de investigación, aquí vamos a comprender y describir la estructura de la experiencia, la esencia de la resiliencia en los adolescentes que han transitado y superado el acoso. Y en la importancia de la temática, vamos a generar el conocimiento que visibilice los recursos internos y las estrategias de afrontamiento de los adolescentes resilientes, sirviendo como base para programas de prevención y promoción de la salud mental. ¿Cuál es la perspectiva teórica? El momento 2. Aquí vamos a hablar de los temas centrales y los subtemas necesarios para poder convertir eso en una base que nos permita comprender. Acuérdense que el objetivo es comprender y describir esas experiencias. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de los fundamentos del enfoque fenomenológico, la resiliencia desde estos son los autores, Husserl, la resiliencia desde la perspectiva psicológica. Vamos a hablar del mundo de vida, porque recuerden que estamos aquí hablando del mundo de vida, describir su mundo de vida. Aquí debería ser así, mundo de vida, porque es un constructo. Aquí vamos a hablar el constructo del mundo de vida según Levenwell y su aplicación en la psicología. Vamos a hablar también del acoso escolar, definición, tipos e impacto psicológico, y la adolescencia, desarrollo evolutivo y desafío psicosocial. ¿Mm? Luego, acuérdense que esto es una estructura. Usted me va a explicar así, bueno, en este trabajo que yo voy a hacer en este proyecto, yo pretendo explicar en el acercamiento de la realidad tal cosa, pretendo explicar en la perspectiva teórica tal cosa y en la metodológica vamos a explicar tal cosa. Aquí no lo vamos a desarrollar todavía. Entonces, aquí hablamos del el método fenomenológico descriptivo, que es el método y el procedimiento de la investigación que implica la selección de los participantes, adolescentes que cumplan criterios de resiliencia post-acoso. ¿Ve? Entonces, ¿a quién yo voy a seleccionar? Aquellos adolescentes que cumplan, o sea, que hayan, a través de la resiliencia, hayan logrado superar las consecuencias del post-acoso. La recolección de datos, en este caso, como es cualitativo, se hacen entrevistas fenomenológicas a profundidad y el análisis fenomenológico, que es la reducción, el EPOG y la variación imaginativa y la síntesis a través de la construcción de, entre otras cosas, categorías emergentes o categorías previas que yo quiera explorar producto de la perspectiva teórica. ¿Ok? Y la elaboración de la descripción estructural de la vivencia. Vamos a presentar luego el cronograma de actividades. Acuérdense que esto es un esquema. Vamos entonces a trabajar con el método etnográfico. ¿Qué busca el método etnográfico? El método etnográfico proviene de la antropología y tiene como propósito conocer, describir, interpretar las creencias, costumbres, prácticas de un grupo particular de una comunidad. Se centra en conocer y describir el modo de vida del grupo social o cultural a la cual yo me voy a insertar. ¿Ok? Entonces vean que cada método tiene un planteamiento diferente. Entonces tenemos que estar claros con eso. Por ejemplo, aquí
Bueno, aquí vamos. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el título? Posible título. La construcción cultural del rol de género en la crianza. Un estudio etnográfico en familias de una comunidad urbana. ¿Ves? Entonces aquí yo me voy a insertar en esta comunidad, en estas familias de esta comunidad para descubrir, describir cómo se construye el rol de género desde la crianza. Entonces, aquí vamos a hablar de la persistencia de los estereotipos de género transmitidos en el núcleo familiar. Vamos a describir e interpretar las prácticas cotidianas, los discursos y los significados compartidos que configuran el rol de género en la crianza. La importancia de la temática, construir desde la psicología social y cultural, identificando esos mecanismos microsociales a través de los cuales se reproducen o transforman los patrones de género. En la perspectiva teórica, vamos a hablar de los fundamentos del enfoque etnográfico, la psicología cultural y social, teoría de género y estereotipos de género, crianza y socialización, rol de la familia y análisis del discurso y las prácticas sociales. En la metódica, ¿ok? Vamos a trabajar con el método etnográfico, acceso al campo y establecimiento del rapport con las familias participantes. Este es el procedimiento. La recolección de datos a través de la observación participante sistemática, entrevistas etnográficas abiertas e informales y análisis de documentos y artefactos culturales como los juguetes, la vestimenta, etcétera. Qué interesante eso. Esto es sumamente fascinante. Y vamos aquí a analizar la codificación de las notas de campo y entrevista, interpretación de los sistemas de significado y patrones culturales. El cronograma de actividad. Entonces tenemos otro método, que es el método hermenéutico. El hermenéutico es un método interpretativo, ¿verdad? El método hermenéutico está relacionado con el arte y tiene que ver con la interpretación y comprensión del significado de los textos, símbolos o cualquier manifestación de la vida humana. Entonces, aquí el título pudiera ser Interpretación del discurso del paciente oncológico sobre el dolor y la esperanza, un estudio hermenéutico de la experiencia existencial. Aquí describimos la situación, la enfermedad oncológica como evento disruptivo y existencial, la naturaleza subjetiva y polisémica del dolor y la esperanza de la vivencia del paciente, la necesidad de ir más allá de la descripción de los síntomas. Aquí vamos a interpretar el sentido profundo y existencial que los pacientes oncológicos atribuyen a las vivencias del dolor y esperanza a través de su discurso. La importancia de la temática, mejorar la calidad de la atención psicológica, permitiendo a los profesionales comprender y dialogar con el significado existencial de estas viviendas y no solo con su manifestación clínica. Aquí hablaríamos, por ejemplo, de los fundamentos de la hermenéutica de Gadamer, hablaríamos de la psicología existencial y la logoterapia de Viktor Frankl, la psicología de la salud y la psicooncología y conceptos de dolor, sufrimiento y esperanza desde la perspectiva existencial. Ok. En la metódica, bueno, la selección de los participantes, la recolección de datos, que es a través de entrevistas narrativas a profundidad, y la aplicación del círculo hermenéutico, que es la forma como se analiza en este método. ¿Ok? Muy bien. Y por último tenemos el estudio de caso, ¿verdad? Que es otro enfoque desde la investigación cualitativa. En el estudio de caso, vean este ejemplo, estudio de caso único. La evolución del apego y la sintomatología ansiosa en un niño adoptado tardíamente. ¿Ok? Aquí vamos a describir qué nos permite hacer el estudio de caso. Este estudio nos ayuda a centrarnos en el examen, en un examen a profundidad y detallado de una o pocas entidades o casos, es decir, situaciones o casos, ¿verdad? En un contexto de la vida real. Aquí lo que queremos es comprender de manera intensiva y holística la complejidad y particularidad de un caso seleccionado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí, bueno, vamos a describir los desafíos específicos en la adopción tardía, incluyendo la historia del trauma y la necesidad de establecer nuevos vínculos de apego, manifestación de la ansiedad como síntoma central.
Vamos a describir y analizar en profundidad la trayectoria evolutiva de los patrones de apego y ofrecer un conocimiento clínico detallado y contextualizado para orientar las prácticas terapéuticas con niños adoptados tardíamente, validando la aplicación de modelos teóricos. ¿A qué vamos a desarrollar en la perspectiva teórica? La metodología del estudio de caso. O sea, vamos a hablar de esa metodología. Vamos a hablar de la teoría del apego. Vamos a explicar lo que es la adopción tardía, implicaciones psicológicas y trauma complejo, los trastornos de ansiedad en la infancia y el vínculo terapéutico, y las intervenciones psicológicas basadas en el apego. Aquí vamos a definir y justificar por qué en la metódica seleccionamos este caso, cómo vamos a hacer la recolección de datos a través de entrevistas clínicas con los padres adoptivos, la historial de vida de los antecedentes, observaciones en diferentes contextos, aplicaciones de pruebas psicológicas, notas de sesiones de terapia, y luego vamos a triangular todas esas fuentes para construir una narrativa coherente y un análisis longitudinal evolutivo de las variables de apego y ansiedad presentes en el contexto. De esta manera nosotros presentamos el esquema, ¿ok? Pero nosotros vamos a presentar el esquema en función del título y los objetivos que nosotros hayamos identificado, pues. Para nosotros poder hacer este esquema, lo primero que tenemos que hacer es determinar un interés investigativo. O sea, ¿qué quiero yo investigar? Porque yo puedo investigar sobre el comportamiento homosexual, por ejemplo, y yo me puedo poner los lentes del método fenomenológico, el comportamiento homosexual y la ansiedad, por ejemplo, en los adolescentes. El comportamiento homosexual y los adolescentes y su relación con la ansiedad. Vamos a suponer que ese sea mi interés investigativo. O sea, yo quiero estudiar cómo se manifiesta la ansiedad en los adolescentes que tienen comportamientos asociados o relacionados con la homosexualidad. Porque son comportamientos. Él todavía no es homosexual de acuerdo a la teoría del desarrollo sexual de Bianco, ¿verdad? Entonces, bueno, con ese interés investigativo yo puedo elegir el método de acuerdo a la posibilidad que yo tenga, ¿sí? Si yo quiero conocer las experiencias profundas de estos adolescentes, utilizo el método fenomenológico. Si yo quiero, por ejemplo, construir dentro de un grupo cuáles las características culturales, describir las prácticas que utilizan este grupo de personas, de jóvenes, ¿verdad? Con estos comportamientos y cómo es que hacen ellos para paliar o enfrentar la ansiedad. Eso es un método etnográfico. Si yo quiero, por ejemplo, interpretar este fenómeno, esta situación, desde el punto de vista hermenéutico, para conocer cómo ellos viven la experiencia de la ansiedad, entonces, ese sería el hermenéutico. Ah, pero si yo quiero ver cómo ha sido la evolución de la ansiedad desde el momento que el joven se percibió o se identificó o comenzó a tener comportamientos homosexuales hasta los 18 años, 19 años, cómo fue evolucionando esa ansiedad, cuáles fueron las experiencias que ellos han vivido a lo largo del tiempo de forma longitudinal, ese sería un estudio de caso. Entonces, no importa la temática, yo me puedo poner los lentes como lo quiero mirar. Entonces, primero es el título, los propósitos, las categorías y ahí hacemos el esquema. Entonces, jóvenes, al finalizar tenemos entonces el foro y el cuestionario para que leamos el material correspondiente. Muchísimas gracias por ver este video.